Mucho gusto, estimados estudiantes, doctora Diana, compañeros. Este es el curso de Geografía Económica 10-20-39, que estamos en una temática muy interesante sobre la localización geográfica. ¿Qué nos dice esta localización geográfica? Nos ayuda a conocer los espacios geográficos para hacer la intermediación de bienes y servicios entre los usuarios de una región, población, país. Decimos que hay unas teorías de localización geográfica y que nos habla sobre esa corriente de pensamiento económico que incorpora la ubicación como una de las variables que determinan el equilibrio de mercado. Es decir, que busca que haya esa ganancia en el servicio que se preste con los bienes y servicios que se produzcan dentro de ese espacio. La localización de una organización o empresa, ya sea industrial o de servicios, entran a jugar algunos factores, tanto físicos como humanos, los cuales se deben analizar muy detenidamente para que se busque esa mayor rentabilidad, productividad al momento de entrar o estar en ese mercado. Dentro de esas teorías tenemos algunas como la teoría de localización industrial del señor Alfred Weber. Su premisa la induce a hablar sobre los costos que hay del transporte entre el sitio de producción, ¿sí? Los mercados de insumo y el mercado de bienes finales, que se comparan directamente contra las economías de localización. De ahí que es la importancia de hablar sobre esos sectores económicos, en este caso, cuando ya hay transformación de la materia que se lleva de un sector primario a un sector secundario, y esa materia prima que está en ese sector primario es transformada ya en el sector secundario. Pero para ser transformada, pues de igual, y poder llevar este producto, desplazarlo de un lado, de un espacio a otro, debe tenerse en cuenta el transporte, esos costos, todo lo que incurre el poder transportar, llevar de un lugar a otro esos bienes, sean tangibles, ¿sí? Y así puede haber una mejor interactividad comercial. Respecto a la teoría espacial de Loch-Raye, dice que refiere a grandes localidades que son las que más atraen los consumidores. Entonces, que el mercado se va a concentrar en esas grandes ciudades. Bueno, también hay que hablar que se puede empezar por los pueblos, ¿no? Cómo llega el producto, cómo es procesado en un momento determinado y cómo se ve que se está transportando. Por lo tanto, ahí se está incurriendo, como le decimos, en más costos de la mano de obra, porque tiene que haber personas que estén también trabajando ahí, el transporte, sí, los vehículos que se van a desplazar de un lado a otro. Y ahí ya tenemos en cuenta que está el sector, todo esto está ya en el sector que
económico terciario, porque ya hay un medio que lo está transportando de un lado a otro. Ya hay un medio para poder comercializarlo. Es decir, que el producto terminado ya llegue a hacerle el beneficio, a prestar el beneficio al usuario. Entonces se tiene en cuenta ahí los precios, ¿sí? La calidad del producto, su mano de obra, el costo y la calidad capital. O sea, podemos hablar ahí también de ese conocimiento que está inmerso dentro del producto. Otra teoría tenemos al señor Krugman, Paul Krugman. Se basa en explicar las economías de aglomeración, la que permite hacer esa proximidad geográfica al mercado y hace referencia a un cambio teórico, cualitativo, que enfatiza nuevos aspectos como los rendimientos crecientes o las mismas economías de aglomeración. Entonces ya vemos que se requieren, hay determinadas mercancías o determinados productos que ya requieren de más intermediación y que requieren de una presentación, por lo tanto, el producto, hay productos que ya deben ir en empaques propicios, ¿sí? Para esa determinada mercancía, que debe haber un manejo de logística en general, que se debe buscar reducir costos de transporte, que se tiene en cuenta todas las herramientas tecnológicas y los sistemas para poder mejorar ese proceso de producción. Bien, tenemos otra teoría que es el modelo de renta agrícola del señor Johann von Thunen. Entonces, su hipótesis sobre la distribución de esos productos agrícolas del suelo donde se producen, es decir, por ejemplo, dónde están los cultivos de maíz, los cultivos de papa, los cultivos directamente, se está hablando de cómo se hace esta recolección y distribución de los productos que van a ser llevados, ¿sí?, al sector secundario. Y cómo, en qué condiciones deben llegar, ¿sí?, para poder, si sea, ya sea para venderlos, tal como por ejemplo en el caso de las frutas, que las pueden vender de pronto sin muchos procesos o empaques, o otro en el caso sería ya si tienen que utilizar determinados empaques para ellos, entonces ya se necesita, ya se requiere invertir más en que el producto llegue en una óptima presentación. Se usa plantea un método deductivo, es decir, de razonamiento de cómo se debe ir haciendo este proceso para llegar a ese sector comercial y posicionarse del mercado competitivamente. Claro, hay aumento de la renta, sí. Hay costos de la renta, sí. O sea, ahí se tienen en cuenta otros costos en que puede incurrir este determinado proceso hasta llegar a su destino o al consumidor final. Entonces decimos que los factores de localización son elementos que permiten en general que las empresas puedan localizarse en determinados espacios, que permitan grandes ventajas y de esta manera lograr un máximo beneficio, como la reducción de sus costos, mano de obra, materia prima, transportes, toda la transición que se haga de los mercados, las finanzas, importantísimo también.
En algunos casos predominan más que otros, claro que sí, algunos elementos pueden predominar ahí. Ejemplo, como el factor de la mano de obra. La mano de obra, pues entonces ya tiene que tenerse en cuenta que ya sea especializada, para buscar que se especialicen para optimizar el poder llegar con ese producto final a suplir las necesidades de los usuarios en general. Bien, la importancia de esta localización industrial ha sido la estimulación de distintos análisis sobre la distribución de la industria para obtener las mejores condiciones y ganancias en cuanto a la producción que desarrolla cada una de las organizaciones o empresas. Importante tener en cuenta la relación de las teorías, de todas estas teorías, con los sectores económicos. Sabemos cuáles son los sectores económicos: el primario, el secundario, el terciario. El primario, pues ya decimos que es directamente allá la tierra, donde está el cultivo, donde se produce todos los bienes. ¿Sí? En el secundario ya sale esa materia o ese insumo donde ya va a ser transformado. Por ejemplo, traemos el maíz del sector primario, lo llevamos al sector secundario, ya es procesado, ya se hace, ya en la industria producen las harinas para hacer arepas, por ejemplo. Y el terciario es ya el servicio en que se incurrió para poder llevar ese producto terminado, en el caso, por ejemplo, de las arepas o la harina para las arepas ya terminado. Entonces tiene que haber incurrido en más costos, por ejemplo, costos de acarreo, de mano de obra, porque tiene que haber para poder hacer ese desplazamiento. Entonces ahí es donde se evidencia que hay muchos procesos en la economía que facilita esa extracción, producción y transformación para una mejor distribución de bienes y servicios. Bueno, referencias bibliográficas, alguna localización de facilidades industriales, economía, sociedad, 118-146. Bueno, muchas gracias. Cierro.